Gracias por haber venido, pero doblemente gracias, dado el día que es. No hemos elegido el mejor de ellos. No. El partido, inicio de vacaciones. Eso es muy rápido, ¿no? Queríamos que tuviera esta convocatoria, que conocierais cuáles son las cuentas, que luego nos las mostrará Daniel, cuál es el programa. Y también hay mucha gente que acude al centro por primera vez, hay mucha gente nueva y nos damos cuenta que no sabe muy bien qué es la FPMT. Vienen al centro, no sabemos si lo que les atrae es el budismo o simplemente la meditación, y una de las razones de esta reunión era explicar exactamente quiénes somos, cuál es el origen de la FPMT, que es la fundación a la que pertenece este centro, y cuál es su misión. La FPMT es una fundación, que es la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana. La fundó Lama Yeshe en el año 1975 y su función es fundamentalmente transmitir las enseñanzas de la tradición mahayana, transmitidas por Lama Tsongkhapa. Se fundó en el año 1975, tiene su sede en California, en Estados Unidos, y aunque el origen anterior estaba en la India, cuando confluían por un lado los lamas tibetanos que habían tenido que salir del exilio, que tenían exiliados, no del exilio, y se habían encontrado en la India pues, con los hippies que iban a conocer otras experiencias, y cuando volvían a sus países montaban centros. Entonces Lama Yeshe vio que era necesario que hubiera constituir una fundación que dirigiera de alguna manera que todas las enseñanzas que se dan en esos centros tienen el linaje adecuado y que no se hace un mal uso de las enseñanzas. El Lama Yeshe falleció en el año 1984 y su discípulo entonces, que era Lama Zopa Rinpoche, es actualmente quien está al frente de la fundación. El linaje de la fundación, el linaje del budismo mahayana, desde el Tíbet, parte del Lama Tsongkhapa, viene desde el Lama Tsongkhapa y se ha ido transmitiendo a través de sus discípulos hasta llegar a Lama Yeshe y a Lama Zopa, pero previamente tiene su fundamento en las enseñanzas del Pranaparamita que dio Buda Sakyamuni, y que predijo que 400 años más adelante, cuando se suponía, o cuando dijo, que iba a degenerar la capacidad intelectual de las personas, habría un gran bodhisattva, Nagarjuna, que sería el que transmitiera esas enseñanzas, las interpretara y las transcribiera al sánscrito, en aquella ocasión al sánscrito. Después de Nagarjuna, que a su vez recibió las enseñanzas de Manjushri, que es el Buda de la sabiduría, se la transmitió a sus discípulos, que eran Asisa y Lama Tsongkhapa, y de Lama Tsongkhapa, que fue quien hizo la transcripción del sánscrito al tibetano, se han ido transmitiendo. Esas enseñanzas que han llegado a nuestros maestros, a Lama Yeshe y a Lama Zopa, son las que quieren proteger, y todos los cursos están reunidas en cinco textos del Pranaparamita y de Nagarjuna, y 5 sobre las enseñanzas de Maitreya. Esas enseñanzas son las que se imparten en estos centros, en los cursos que seguramente muchos de vosotros conocéis y que luego Marisa os explicará en qué consiste. Las enseñanzas básicas del budismo que se imparten se podrían resumir en que todos queremos huir del sufrimiento y queremos buscar la felicidad.
parece muy sencillo, pero no debe de serlo porque no lo conseguimos y se requieren todas esta serie de enseñanzas para saber cuál es el camino. De forma que los centros, no sé si os he dicho que los centros que dependen de la FPMT son 160, están distribuidos a través de distintos países, unos 40, de todo tipo de culturas. Y lo que se enseña básicamente en los centros pues son eso, las enseñanzas, con el programa que viene desde el equipo de gestores que hay bajo la supervisión de la Mazopa, que están en Estados Unidos. Todos los centros tenemos el mismo tipo de programa de enseñanzas. Son las enseñanzas, las meditaciones y los servicios a la sociedad. Los servicios a la sociedad, los que se han realizado en este centro, ahora no, pero muchos de vosotros sabréis que cuando estaba aquí Fabio llevaba el budismo o la meditación a las cárceles, ¿no? Se hace en otros centros, en otros países, pero en este momento, por circunstancias de la administración, nuestro centro no lo está haciendo. Hay otro proyecto que es Potala Hospice, que en Madrid lo lleva Alexandra, que es médico y es para ayudar a las personas que están en enfermedades terminales. Otro proyecto es Educación Universal, que Marisa os hablará de ello, que forma parte lo lleva ella y forma parte del, no sé si del programa, ¿verdad? Y la razón por la que existe este vínculo y ha querido la Mayese que fuera así, la Mazopa también, es porque no se desvirtúen las enseñanzas. Estando cada centro en un país, es posible que no se hiciera un buen uso de los fines del centro o de las enseñanzas que en él se impartían. Esa es una de las razones. A veces, como al haber una fundación, estamos sometidos a una cierta normativa, cosa que no nos gusta a casi ninguno, pero a la larga te acabas dando cuenta que es conveniente, porque es un poco el peaje que hay que pagar por tener unas enseñanzas que te dan una garantía de que están bien transmitidas. No en todos los centros, pero en el nuestro sí, y en otros muchos también, suele haber un director espiritual, que en este caso es Geshe Choden, supongo que le conocéis mucho de vosotros, y lo envía a la FPMT. Tienen un acuerdo con la FPMT y las enseñanzas que se imparten en todos los centros de la FPMT son las mismas, que como veis vienen directamente de Buda Shakyamuni, ¿no? Dada el linaje. Otra de las razones para que exista este vínculo con la FPMT es tratar de mantenerlo en el tiempo, ¿no? Si no fuera así, pues bueno, cada uno montaría su chiringuito y depende del carácter de cada persona que lo llevara en ese momento, pues podía tomar una dirección más o menos coherente con el budismo, con la tradición del budismo mahayana, que es la que se enseña en este centro. El centro funciona, pues supongo que ya lo veis, o no sé si os habéis dado cuenta. Hay un director, que en este caso soy yo, directora, un comité de gestión, que es la coordinadora espiritual, que es Marisa, que se encarga del programa, y el comité de gestión, que en este momento está compuesto por Daniel, Susana, Marisa y yo, pero que en cualquier momento se ampliará. Somos todos voluntarios y pues con las ventajas y los inconvenientes que eso conlleva, porque claro, cuando tienes un trabajo y además tienes que atender siempre necesitamos ayuda externa, si es que ya os lo digo de paso, por si alguno de vosotros os animáis a colaborar en algún sentido. Y yo creo que, no sé si me olvido de algo, me lo decís, y si queréis alguna pregunta también podéis hacerla.
the Communist Chinese invaded Tibet, forcing the Dalai Lama and 150,000 Tibetans to become permanent refugees over the next 50 years. Procuramos hacer retiros porque la gente responde muy bien a los retiros y además creemos que es una práctica muy importante la de hacer los retiros y hacerlos en grupo. Pues, por ejemplo, Ariel hará un retiro en mayo, un sábado entero, y lo que intentamos, incluso tenemos proyectos para hacer retiros fuera, en algún caso, a ver si el retiro de Zopa. Y luego, pues también muy importante, que se hacen algunas prácticas, como por ejemplo la práctica del sol, que es una práctica del maestro que se hace en los días tibetanos 15 y 25, es una práctica del maestro espiritual. Y aunque se hace en tibetano, y a veces se hace un poco larga, si no entiendes muy bien, os aconsejo que vengáis alguna vez y os la leáis en español. Porque es sumamente poética, es muy inspiradora, es una preciosidad, y si os da pues venís y participáis y lo podéis hacer en español, no pasa nada, y es muy bonito. Bueno, pues esto es todo con respecto al programa. Entre los proyectos del centro también estamos buscando local nuevo para cambiar de local, así que tenemos eso para ver si para el curso próximo, para septiembre, hemos localizado un local que reúne las condiciones, algunas mejores que este, además. Si alguien tiene un local de 200 metros así que no sea menos de 2000. No, pero no si alguien tiene un local, sino si alguien conoce de un local, los requisitos son que tenga espacio grande para la gompa, tiene que ser un bajo o un primero, obligatoriamente, también puede ser que dé a la calle. Y estamos buscando, así es que os lo comunicamos por si tenéis conocimiento de algo. Y se me olvidó, se me han olvidado varias cosas, pero una de ellas es que Pablo va a hablar sobre los voluntarios. Lo digo porque Estamos sin un local, sin medios materiales para poder ofrecer esas enseñanzas, pues no podríamos funcionar. Y todo ello requiere unos gastos. En principio, y tiene unos ingresos, claro. En principio os voy a hablar de los ingresos. Como ha hablado Inés pues, y Marisa, tenemos muchos proyectos, pues generan ingresos, pero nuestra principal baza de ingresos son los ingresos por socios, que representan, si veis aquí, casi un 41% de los ingresos totales del centro. Con lo cual, pues se ve la importancia que para el centro tienen los socios. Sé que algunos de vosotros sois socios, otros no lo sois, espero que os hagáis Bueno, como habéis oído, todo en el centro funciona a nivel mantenido por los socios, no hay subvenciones. Y el trabajo que se hace por otro lado, normalmente lo desempeñan los voluntarios. Los voluntarios entran desde la directora hasta la persona que está ahí, abre la puerta cuando alguien suena al timbre. Pero como veis, faltan bastantes cosas todavía por hacer. Llevamos unos meses, lo que pasa es que los socios tendrán un acceso a una parte de la web en la que pues tendréis tanto, digamos, textos, grabaciones de cursos, y es un poco la novedad que vamos a introducir en la página web. Si alguno sabe de WordPress, también es bienvenido porque estamos un poquillo atascados ahora con algunas cositas en la página web. Y bueno, hemos decidido hacer una pequeña cosita, que la dejamos allí en la mesa, podéis echar un vistazo, es el árbol de la vida, ¿vale? Es un pequeño dibujito que bueno, pues se representa el árbol de la vida y aparecen pues en sus raíces aparecen los tres venenos raíz, ¿no? El apego, la ignorancia y la aversión. Y bueno, habíamos pensado pues como un poco ritual de la noche que todos pusierais vuestra huella en ese árbol, ¿no? Como representando un poco las huellas kármicas que todos vamos dejando a través de todas nuestras vidas.
Y bueno, en principio se nos había ocurrido pues un poco utilizar el fuego como ese transmutador de esas energías que vamos a poner ahí a través de nuestras huellas y quemar luego ese árbol. Y bueno, así que si queréis poner vuestra huella y dar comienzo a esta nueva etapa en Nagarjuna, pues ahí os dejamos el árbol. ¿Y dónde se quema? Pues nos lo llevamos y lo quemamos en el campo. No, en el balcón, no, porque ya no había ni los bomberos. Y aquí una salsa y ahora salen dos salsas. Ahora salen dos de carne. Gisela, ¿no bendice la mesa? Ah, tiene que bendecir la mesa. Pero bueno, bien. Vente un día, a ver si puedes sacar un tiempo. Mira, si yo pudiera hacer algo distinto. Hola, Teresa. Dale. Pinta más buena. Pues pruébate uno. Antes de que desaparezcan. Exactamente. Gracias. Esto es que te traen. Esto es carne. Que esta es la salsa, ¿no? Sí, salsa esta. Esto se la pica un poquito. Estas son salsas para los mocos. Esa es. Pica un poquito, pero lleva hierbabuena y cebolla, tomate crudos. Esto no Me he dado yo en todo. Esto es salsa de soja, ¿no? Sí.